Pues me siento abrumado. Me siento feliz. Me siento feliz porque están muchos de mis amigos, colegas, compañeros, exalumnos, fans. Porque también hay fans, ¿eh? No quiero que se sientan mal algunos otros expositores. Pues sean todos bienvenidos, ya saben que esta es su casa y decía una de las chicas que nos apoyan aquí en la capacitadora, contadora, ¿y qué vendes? Pues vendemos conocimiento, ¿de acuerdo? Yo siempre nada más, para empezar, les dije en todos mis cursos, aplíquense en las normas de información financiera. Y hoy el destino ya nos alcanzó, de verdad que ya nos alcanzó, porque esta declaración es el reto para muchos, ¿de acuerdo? Porque tiene situaciones, llamémoslas caprichosas. Y digo caprichosas porque hay que entender qué quiere el formato de información, y dentro de esa información hay errores. Entonces, la parte financiera, con gusto lo platicamos, la parte fiscal con gusto la platicamos, pero la parte de sistemas, si alguien me dice, contador no jala mis pagos provisionales, no puedo hacer nada. Contador, dupliqué el pago provisional y ¿qué hago? Pues a lo mejor ahí sí les ayudo, ¿verdad? Pero, señores, hoy por hoy, aparte de que tengan el conocimiento en materia fiscal, en materia financiera, tienen que tener a la mano dos profesionistas también. Un abogado, porque van a ver situaciones bien particulares que hoy por hoy vienen y destacan en la declaración. Y por otro lado, un ingeniero en sistemas. De verdad. Y yo les decía en un evento ayer, de que se tienen que dar el tiempo exacto para hacer su declaración. No se vale, de verdad, no se vale empezar ahorita y como que picarle y dejarla. Porque si luego retoman, se van a perder. Y lo más importante, insisto, es entender qué es lo que quiere cada formato, cada captura, porque de lo contrario se pueden perder, ¿eh? Es más, hay mucha información que viene precargada, esa es una realidad, pero también hay mucha información que se captura manual, ¿me explicó? Y por ejemplo, para muestra un botón, toda la parte financiera que termina con la conciliación contable fiscal, ¿de acuerdo? El 100% es captura manual, ¿de acuerdo? Entonces, es importante esto porque comparando con el año pasado, que si el ajuste anual por la inflación lo jalaba, que si el anticipo de clientes lo jalaba, hoy ya no, ¿me explico? Entonces, es importante esto porque lo contrario se pueden equivocar. Lo cierto es que un error que cometían muchos hasta el año pasado es que en la parte fiscal, en lo que es la determinación del impuesto sobre la renta, que es una especie de resumen, total de ingresos acumulables, deducciones autorizadas, utilidad o pérdida fiscal, eso tendría que empatar con la conciliación contable fiscal, pero no mandaba ninguna alerta a la declaración del año pasado. Si tenían otra cantidad, lo daba por bueno. Y yo les decía, jóvenes, es que no puede ser eso. Las dos formas de conciliar, tenemos que llegar al mismo resultado. Hoy, denle gracias al formato, que si no coincide, les manda una alerta y les dice, toc, toc, estás haciendo malas cosas. ¿Se me explicó? Entonces, es importante el comentario porque hay cosas que sí nos favorecen y hay cosas que no nos favorecen. Pues dicho eso, vámonos a la declaración y de verdad vamos a darle un tiempo para que se vayan empapando si es su primera vez en la declaración. Y desde luego pues ya soltamos un bloque para preguntas y respuestas. ¿Queda claro? Sean de verdad todos bienvenidos y ya saben, requisito, disfruten el evento porque es para ustedes, ¿de acuerdo? De verdad disfruten, que yo ya vengo por demás fascinado. ¿Sí? Bueno, pues si me ayudan ahí con el material, por favor, miren, hasta me veo guapo hoy ahí. ¿Sale? Si me ayudan, ingenieros, con el material. Bueno, llenado de la declaración anual personas morales, el fundamento artículo 76, fracción quinta de la ley del impuesto sobre la renta,
Régimen general de ley, porque en su caso vamos a hablar después de recicos, personas físicas, de recicos, personas morales. Ahí pongo la parte fiscal y la parte de las normas de información financiera que son básicas. Y vean que estamos actualizados, la foto es del año 2023. Ahora, ¿por qué menciono también esto? Porque fíjense, la autoridad es bien inteligente, sabia, porque hoy por hoy vamos a hablar dentro de todo esto, el plan maestro que ya está en vigencia, vamos a hablar de las normas de información financiera y vamos a hablar de un tema que es muy cuestionable, que se llama revisiones profundas, que nadie me pela en esa parte, pero la autoridad lo está haciendo y van a ver en qué términos está pidiendo información sobre una base bien interesante, pero vamos a ver todo eso. Entonces, bueno, no se desesperen. Requisitos para presentar una declaración anual y no lo echen en saco roto. Primero, tener el perfil de contador público, llámese contador público, llámese licenciado en contaduría pública, ¿de acuerdo? Pero ser contador público, porque yo me he dado cuenta hoy y más en redes sociales que hasta abogados ya se dedican a dar cursos de declaración anual, pero bueno, pues cada quien, ¿verdad? Bueno, número 2, tener experiencia en el llenado de declaraciones anuales previas, ¿de acuerdo? Y es importante esto porque dentro de los papeles de trabajo tienen que tener a la mano de manera obligatoria, conciliación contable fiscal del año 2021. ¿Por qué razón? Porque al igual que los estados financieros, también la conciliación va a ser de forma comparativa, ¿de acuerdo? Y bien atrás de la comparación, ¿qué es lo que va a buscar la autoridad? Pues obviamente, y viene en el plan maestro, diferencias atípicas. Ayer, por ejemplo, decía, la autoridad hoy por hoy puede ver el porcentaje de gastos del año 2021 con 2022, puede ver el porcentaje de costos 2021 con 2022 y si se disparan los porcentajes es muy factible que sea una operación atípica y eso va a dar pauta a que venga una revisión. Aguanten las preguntas, aguanten las preguntas, porque apenas estamos calentando motores, ¿de acuerdo? Sale. Otro punto es tener experiencia en materia fiscal y tener experiencia en IPS, y vean lo que estoy agregando, apoyarse con un abogado. Y se van a dar cuenta del por qué, porque el contador no puede ser especialista en todo. No puede ser todólogo el contador. Y se los voy a demostrar, vean. Aquí hay algunas contingencias que se escapan de nuestras manos, vean. Puede fallar el internet, no hay electricidad, se cae la página del SAT, la página del SAT está en mantenimiento, la página del SAT no responde y la página del SAT está lenta. Eso rebasa a cualquier contador. Ante eso yo no puedo hacer nada, nada. Entonces, bueno, pues la configuración y demás. Ahora, insisto, también hay errores en la página del SAT, donde luego en lugar de sumar, resta, o en lugar de restar, suma. ¿De acuerdo? Entonces, antes que nada, revisen cómo están presentando sus declaraciones. Y por otro lado, pueden meter un caso de aclaración ante la autoridad en los términos siempre de la regla 258 de la resolución miscelánea. ¿De acuerdo? Sale. Bien. Ahora, aquí les da la bienvenida a la página del SAT, ¿de acuerdo? Donde ya viene precargado tu nombre, el ejercicio que vamos a declarar, ¿de acuerdo? Y desde luego para personas morales formato 18, ¿de acuerdo? Les da la bienvenida. Y el acceso, pues creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Váyanse a lo que es la página del SAT, vean personas morales y en donde dice declaraciones, váyanse al segundo rubro que dice presentar declaración anual y les habilita ya el formato, ¿de acuerdo? Les da por default el año 2022, donde pueden presentar declaraciones desde el año 2019. ¿De acuerdo? En este formato. Bueno, ahí está la bienvenida, ¿de acuerdo? Bien, ahora, fíjense, conceptos ya entrando en materia. Conceptos nuevos que vienen en los estados financieros. De ahí la necesidad de contratar un abogado. Vean, ¿qué les pide? Hablo de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, de deudores diversos, etcétera. Les pide, dame los deudores por primas nacionales. Y yo pregunto, ¿y qué es eso? Y dame los deudores por reporto. ¿Y qué es eso? Y dame los acreedores por reporto y dame los acreedores por cuentas de margen. Vean, Entonces aquí no se trata de adivinar, se trata realmente de acotar lo que realmente están haciendo y cómo están soportando sus cuentas por cobrar y sus cuentas por pagar. Por eso es importante, insisto, que tengan a la mano un abogado.
¿Queda claro? Ahora, la realidad de todo esto, que si está esta cuenta de cuentas por cobrar y cuentas por pagar y no les aplica, no pueden avanzar porque les marque error, pongan un 0. ¿Sí queda claro? Entonces, sin embargo, la gente que puede tener este tipo de operaciones, pues bueno, pues la idea es que depure su balanza de comprobación y desde luego lo refleje de manera particular para que realmente sea una captura de la información. Y al decir depuren su balanza de comprobación, empezamos con algo que viene desde años pasados. Cuando capturan los ingresos nominales, ¿de acuerdo? La primera parte de ingresos me dice, separa cómo están integrados tus ingresos nominales y se despliega una serie de conceptos, ¿no? Que si son servicios, que si son ventas, que si son intereses, que si es ganancia cambiaria, que es utilidad por venta de activo fijo y demás. Ahora, para que no se les complique, eso tiene que estar perfectamente establecido desde su propia balanza. Porque si en su balanza dice ingresos nominales y no saben cómo se integra, su declaración anual va a estar mal llenada. No sé si soy claro en el concepto. ¿Sí me expliqué? Ahora, al decir ingresos nominales, fíjense, una pregunta que me hacían ayer bien interesante, y es donde les puede complicar esto o les puede conflictuar esto, es que hay ciertos conceptos que sí son acumulables, pero solamente se capturan en la declaración anual, solamente. Por ejemplo, ¿cuál? Aquellas operaciones a través de fideicomisos empresariales, primer punto. Aquellas operaciones que se desprendan de operaciones celebradas entre partes relacionadas. Y cuidado con ese tema, partes relacionadas. Tercer tema, ingresos provenientes de fuentes de riqueza del extranjero. ¿Me explicó? Entonces ahí puse 3 ejemplos y la pregunta de ayer fue la siguiente. Me dicen, contador, pese al comentario que usted está haciendo, mi empresa sí acumuló para pagos provisionales los ingresos del extranjero. La pregunta sensata es, ¿los dejo así o presento complementaria? Les ayudo, presenta complementaria. ¿Y por qué presenta complementaria? Porque si los dejas como ingresos nominales y tú pagases impuesto en el extranjero, no te habilita la opción de acreditar el impuesto del extranjero. ¿Soy claro? ¿Sí queda claro? Entonces, cuidado con lo que hacen y cómo lo hacen. ¿Se entendió? Entonces, a ese tipo de referencias me refiero para efectos de que no tengan problemas. Pero bueno, seguimos. Voy a dar un espacio para avanzarle y después vayan preparando sus preguntas, porque una pregunta me puede decir, ¿cómo te llamas? Y no, bueno. Ahora, la información tiene que ser congruente. Y aquí hago énfasis en los estados financieros. ¿Por qué razón? Porque hay una laminita más adelante donde si no tienen la precaución de que la información derivada de los 4 estados financieros sea correcta, les manda un error. Y el problema es que luego no puedo identificar dónde está ese error. ¿Sí me explicó? Porque se tienen que interactuar los estados financieros. Pero independientemente de esto, hoy tiene que cuadrar, y de ahí el nacimiento de la lámina, la balanza de comprobación, los estados financieros, los pagos provisionales, las informativas, los estados de cuenta bancarios, los FDIs y demás. ¿Sí me explicó? ¿Por qué razón? Porque es muy común, y ahí les dejo el dato, y fíjense el punto importante. Algo que les puede complicar. Hay un cliente que en el día con día me dice, quiero que me lleves mi contabilidad, sale. Y le pido pues lo que yo voy a utilizar para llevar la contabilidad. Y algo que el cliente no me proporciona, sus estados de cuenta bancarios. Pensando que obviamente puedo descubrir algo que está haciendo de manera incorrecta. Entonces, ¿eso cómo se soluciona hoy? No te preocupes. Al presentar tu estado de flujos de efectivo, aunque no me prestes tus estados de cuenta bancaria, si hay depósitos que no coinciden con tus registros contables, en los términos del artículo 59, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, eso se llaman ingresos. ¿Sí me explico?
Y a propósito de ingresos, una novedad para esta declaración anual es que independientemente de los ingresos nominales y aparte de los ingresos que se acumulan en la declaración anual, hay un apartado en específico que les pide ingresos exentos e ingresos no acumulables. Entonces, donde viene precisamente la congruencia de la información, porque si tienes ingresos exentos, si tienes ingresos no acumulables, no pagas impuesto, ¿sí me explicó? Pero los dineros caen en tu cuenta bancaria, entonces va a coincidir con tu estado de flujos de efectivo, ¿sí me expliqué? Y desde luego es justificable porque no pagas impuestos o la renta anual, ¿queda claro? Pero si no lo reflejas y no checa tu estado de flujo de efectivo, tienes un gran problema, estás omitiendo ingresos. ¿Queda claro? Hoy la autoridad va con todo, va con todo. Pero bueno, seguimos con el material, mi amigo. Sale, gracias. Entonces ahí está esta lámina, tiene que ser congruente y nada más complementando. Esto, de hecho, sale a consecuencia de una de las situaciones que llegado el momento que la autoridad lo revise, si detecta que no tienen ese análisis, les puede restringir o cancelar su certificado de sello digital. Artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación. Es decir, no los quiero hacer trabajar más, simplemente es lo que tienen que hacer al día con día, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos. En materia financiera, que aparentemente es una lámina sin mayor trascendencia, tienen que respetar este tipo de reglas y básicamente son tres. Reglas de evaluación, cómo van a registrar y sobre qué valor todos sus asientos contables. Reglas de presentación, cómo se presenta la información en los estados financieros. Y reglas de revelación. Ahora pongo un par de ejemplos. Vean. Y ven, vamos a jugar porque esto es importante. Levante la mano quien tenga cuentas por cobrar en su balanza de comprobación. Levante la mano. Todos, aunque uno no le quiera levantar la mano. Todos. Aunque uno no se hayan bañado. Porque puede ser, ¿no? Puede ser. Nada más se bañan de torero. Pero bueno, no sé qué es eso, pero bueno. Ahora, ¿por qué digo cuentas por cobrar? Porque cuando desplieguen el estado de posición financiera, les va a preguntar el formato. Escuchen esto, les va a preguntar el formato. Dime las cuentas por cobrar entre partes relacionadas nacionales. Dime las cuentas por cobrar entre partes relacionadas extranjeras. Dime las cuentas por cobrar entre partes no relacionadas mexicanas. Y así se sigue. Y luego les pregunta, fíjense, chulada. Les pregunta, dime las estimaciones que tienes de cuentas por cobrar. Y yo pregunto, ¿y qué es eso? ¿Quién tiene en sus estados financieros creada la estimación? Porque de hecho confunden. Cuando yo tengo una cuenta probablemente incobrable, lo llaman provisión o lo llaman reserva. Jóvenes, eso está perfectamente mal, porque en materia de cuentas de activo son estimaciones, ¿de acuerdo? Estimaciones para cuentas incobrables, estimaciones para inventarios obsoletos o de lento movimiento. ¿Me explicó? Entonces, eso se los pregunta el formato y eso es importante para efectos de reglas de presentación. Ahora, otro detalle. En los estados financieros, si se ubican, ya sea estado de resultados o balance o demás, en la parte izquierda siempre hay un recuadrito chiquito y dice notas. Notas, y yo siempre les he dicho, los estados financieros deben de cubrir 4 requisitos y uno de esos requisitos, sorpresa, son las notas. Yo pregunto, ¿quién tiene notas a sus estados financieros? Vean que todo lo que hoy debe de permear en materia financiera, hoy lo está recogiendo la parte fiscal. De ahí la importancia, insisto, de este tipo de reglas. Insisto, reglas de evaluación, reglas de presentación y reglas de revelación. ¿Me expliqué? Ok, bueno. Vamos pianito, Aquí viene esta lámina precisamente para destacar
los 4 conceptos importantes de los estados financieros. No vamos a entrar tanto en detalle. El encabezado, el cuerpo, que es la parte numérica, las firmas del contador, que es el preparador y el responsable de la información financiera, el administrador, y desde luego las notas. ¿Sí me expliqué? Ahora, si queremos más o menos llevar esto en orden, pues debe de empatar con su acta de asamblea ordinaria. Porque recuérdense que la Ley General de Sociedades Mercantiles establece la obligación de hacer un acta de asamblea ordinaria por lo menos una vez al año. Y un punto obligado del acta de asamblea ordinaria es precisamente esto: la aprobación de los estados financieros básicos. Yo agrego con estos requisitos. Con estos requisitos, ¿eh? Y que la información sea armónica. ¿Se entendió? Bueno, seguimos. Vean. Aquí viene precisamente esta cédula que la deben ustedes de imprimir, porque es realmente la convergencia de toda la información financiera. A ver, ya se enojaron ahí. Ahora, por ejemplo, ¿cómo se entiende esta lámina? Que al centro de los 4 estados financieros básicos, al centro, todos y cada uno debe llevar notas. Primer punto, los 4 estados financieros básicos. ¿De acuerdo? Segundo punto, por ejemplo, el estado de resultados debe de cuadrar perfectamente con el balance general dentro de lo que es la cuenta de balance llamada resultado del ejercicio. Debe de coincidir. ¿Me explicó? Y el estado de flujos de efectivo debe de coincidir perfectamente con tu saldo de bancos. ¿Me explicó? Que ahí, al hablar del estado de flujos de efectivo, hay 2 tipos de métodos: el método directo y el método indirecto. Si ustedes son muy ávidos en la determinación del estado de flujo de efectivo, pueden utilizar cualquiera de los 2. A mi gusto y por simpleza y por practicidad, yo les sugiero utilizar el método directo, ¿de acuerdo? Que básicamente considera 3 tipos de movimientos. Escuchen esto. Primer movimiento, movimientos operativos o de operación, ¿de acuerdo? Que básicamente, ¿de qué estamos hablando? Cuentas por cobrar y cuentas por pagar, lo que entra al banco. Así de sencillo. Segundo, movimientos, ¿de acuerdo?, de inversión. ¿Dónde están invirtiendo ustedes? ¿De acuerdo? Y tercer punto, movimientos de financiamiento, préstamos y demás. Y desde luego partiendo del saldo inicial de bancos. Y jugando con esos 4 conceptos, deben de llegar perfectamente al saldo de bancos al cierre del ejercicio. ¿Sí me explicó? Que es donde viene la congruencia. Y desde luego el estado de cambios en el capital contable, pues debe de cuadrar perfectamente con tu cuenta de capital contable. ¿Sí se entendió? Y ahí, por ejemplo, viene tanta información que realmente no nos las vamos a acabar. Pero insisto, lo que no les aplique, no se asusten, pónganle cerito. Pero lo que sí les aplique y no lo sepan, pónganse a estudiar. De verdad, pónganse a estudiar. Por ejemplo, vean, bueno, demos la entrada aquí a nuestros compañeros. Y dentro de los compañeros a mi cuate Octavio Rodríguez Espinosa, que ya llegó. Buenos días. Adelante, por favor. Ahora sí que les tocó en primera fila. Bueno, entonces decía que todo esto debe de cuadrar perfectamente. Y un ejemplo que iba a poner es de que deben de atender realmente a la esencia del concepto. Por ejemplo, sigue apareciendo, aunque escondido, un concepto llamado aportaciones para futuros aumentos de capital. Sigue existiendo. Sin embargo, eso de manera obvia aparece de entrada en una cuenta de pasivo. De entradita. Al ser cuenta de pasivo, juega de manera directa para efectos del ajuste anual por inflación, con fundamento en el artículo 46 de renta. Pero si rascándole, porque hay que rascándole a los movimientos de capital, ahí también va a aparecer escondido, porque así va a aparecer, la misma cuenta de aportaciones para futuros aumentos de capital.
No quiere decir que se duplique, porque no les va a coincidir su estado financiero. La parte importante es que esa cuenta de aportaciones va a estar en el capital siempre y cuando esté respaldada por un acta de asamblea. ¿Se entendió? Para que forme parte del capital. Y en ese orden de ideas, forma parte de la CUCA y no se considera deuda para efecto del ajuste anual por la inflación. Y en la cuenta de capital también les puede pedir las primas por colocación o suscripción de acciones. ¿Me expliqué? Que también eso también forma parte de la CUCA. Y también les puede pedir, ¿de acuerdo? El capital, perdón, les puede pedir el capital derivado de la capitalización de pasivos. ¿Sí me expliqué? Entonces, hoy por hoy la información tiene que ser demasiado detallada. ¿Sí queda claro? Alguien decía ayer, es que yo al llenar mi declaración me tardé 5 horas. Le digo, pues consíguete un contador, amigo, porque no sé quién lo dijo, pero bueno. Ok, seguimos, vean. Papeles de trabajo indispensables. Vamos suavecito, después le metemos acelerador. Y ayer que dimos una plática, dice, maestro, bájale una velocidad porque va muy rápido. Por eso hoy empiezo despacito. Bueno, papeles de trabajo indispensables. Vean. Conciliación contable fiscal, vean que dice 2021 y 2022. Que eso de manera verbal, pues es sencillo de entender. La parte importante es qué partidas tienen en conciliación y les pongo 2 ejemplos. Vean, 2021 se pudiera haber dado el siguiente supuesto. Que hicieron pagos anticipados en los términos del último párrafo del 25 de renta, espero que me vayan siguiendo, y de acuerdo a la norma de información financiera C5, pagos anticipados. ¿De qué hablo? Intereses pagados por anticipado, rentas pagadas por anticipado, publicidad pagada por anticipado, honorarios pagados por anticipado y sigo. ¿Sí me explicó? Eso en el 2021 va a aparecer como deducción fiscal no contable, partida en conciliación. Quiero que me vayan siguiendo. Y eso de hecho genera D4, impuestos a la utilidad, que hoy se sorprenderán, se lo están preguntando. Ahorita vamos a ver esa parte, pero bueno. Entonces, esa partida está como deducción fiscal no contable 2021. 2022, la misma cuenta va a estar en resultados. Y si no tienen la precaución de llevar el récord, al estar en resultados, ustedes pueden pensar que esa es una deducción para el 2022. La cuestión es que no, porque lo estarían duplicando. ¿Sí queda claro? Y en el 2022 va a ser el efecto diferente. Va a ser una deducción contable, no fiscal. Y eso hoy lo tienen que reflejar en su conciliación 2021-2022. ¿Sí queda claro? Que eso puede provocar que se encuentren algunos errores en la anual del 2021. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Presenten complementaria. ¿Se entendió? Ahora, otros papeles de trabajo. Determinación del ajuste anual por la inflación. Eso no cambia. Les va a pedir promedio de créditos, promedio de deudas y el formato hace lo propio. Ya es ajuste deducible o ajuste acumulable. Eso no cambia. La parte importante es que ustedes sepan qué es crédito o qué es deuda. Esa es la parte importante. Y si tienen duda, pues chequen el 45 de renta para saber qué son créditos y chequen el 46 de deuda para saber qué son de renta para saber qué son deudas. ¿Se entendió? Tengan su ley a la mano. Bueno, seguimos amigos, permítanme la presentación. Deducción de inversiones y aquí, ojo, despierten todos. De verdad, despierten. Y con dedicatoria a una contadora, que es mi clienta, que luego no me hace caso, que hace rato me saludó. La deducción de inversiones hay que manejarla con pincitas. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto está dentro de las deducciones autorizadas y me pide como novedad, vean, el monto original de la inversión y me pide un concepto adicional llamado
gastos adicionales. Y yo pregunto, ¿y qué es eso? No se está refiriendo el formato al mantenimiento, no se está refiriendo al formato a gasolina, no se está refiriendo el formato a algunas adaptaciones.